Bueno, que estoy, claro, es que ha venido nuestro filósofo de cabecera y estábamos aquí, dale que te pego. Señoras y señores, Simón Cano, filósofo, ¿qué tal, cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por tenerme aquí. Bien, no, gracias a ti por venir. Ya digo que nos la jugamos mucho siempre teniendo un filósofo en la tele. Sí. Esto desde los años 80 no se ha visto nada igual, ¿eh? Un filósofo en la tele... Un filósofo en la tele. Es una rara avis. El último creo que fue Antonio Escotado o Fernando Sabater, no sé, y ya se acabó, o sea, quiero decir. Y ahora, bueno, ahora Antonio Escotado lo están recuperando mucho en YouTube, que intentan darle, su hijo intenta darle forma al canal de YouTube donde recupera sus apariciones en televisión. A la gente le gusta mucho. Pero fíjate, ahora vamos al tema del día, pero como esta sección se trata de hablar, el otro día estábamos hablando de política y entonces era como, no, como que parece que la gente quiere los extremos, ¿no? Y yo decía, yo creo que no. Yo creo que cuando a la gente le ofreces discursos de calado, con profundidad, y cuando a la gente le ofreces discursos y relatos con un tono amable, con un tono que busca el espacio común, y puse dos ejemplos, el del Papa Francisco y el de Fernando Mújica, que murió recientemente, Pepe Mújica, perdón, dije, mira, un discurso desde la Iglesia Católica y un discurso desde la izquierda que quizás los que están compartiendo frases en redes sociales son los mismos, ¿no? Y aúna mucho, ¿no? Una vez hablamos del el odio une mucho, pero yo creo que hay... esto es muy interesante, ¿no? Porque se suele decir que en medios de comunicación pues tiene que venderse siempre lo instantáneo, la actualidad, ¿no? Entonces eso dispone a los medios de comunicación a no ofrecer nada más que actualidad, pero la gente empieza a desarrollar una disposición hacia lo que no es tan actual, hacia lo que puede tener un tipo de enjundia que no lo remita necesariamente al hoy, es decir, asuntos históricos, filosóficos, científicos, que no necesariamente estén en boca de todos, pero que de alguna manera puedan ser rastreados hasta nuestros tiempos, ¿no? Fíjate que el tema de hoy tiene que ver con esto, porque en el último día dije, no sé por qué, salió el tema de la figura de los intelectuales. Y te dije yo, oye, ¿por qué no hablamos un día de los intelectuales? ¿Hay intelectuales ya? ¿O quiénes son los intelectuales ahora? Bueno, esto es una pregunta muy curiosa porque el otro día también lo comentamos, que hoy en día la figura del tertuliano parece que ha democratizado un poco al intelectual o incluso el influencer. Pero a mí me gusta mucho Ortega, como tú bien sabes, y hay un texto que él tiene que es sobre el intelectual y el otro, ¿no? Y él precisamente comenta que el intelectual no es el que va de intelectual, ¿no? El que es intelectual lo es para sí mismo y en ocasiones contra sí mismo, ¿no? Frente a la gente que dice, bueno, pues yo soy un intelectual, ya sea un hombre de ciencia, un profesor, una profesora, y para él el intelectual es alguien que se cuestiona constantemente las cosas, que rehace las cosas. Pero, como él vislumbró bastantes años atrás, dijo que en la modernidad iba a acabar centrifugando al intelectual del mundo, lo iba a echar fuera. ¿Por qué? Porque es cierto que, y esto mucha gente lo comenta, el intelectual, el culto, desarrolló una cultura de ideas para los intelectuales, ¿no? Es decir, de alguna manera el público lego quedó atrás. Entonces, de alguna manera, eso se lo ha hecho pagar con una desatención y con una retirada de los espacios públicos de atención. Lo que ocurre es que eso va acompasado también de cierta pérdida de ejemplaridad, que también hablaba Ortega cuando hablaba de nuestra sociedad caracterizada por la ausencia de los mejores. Pero fíjate que lo estaba pensando mientras contestabas en que efectivamente ahora casi hay un discurso contra el intelectual. O sea, que quiero decir como que parece o sea, que alguien salga en la tele y diga, hola, soy intelectual. Eso ya no pasa. Incluso hay un discurso en contra. Y pongo el ejemplo de Donald Trump contra las universidades. Sí. O sea, parece que la figura del que piensa está hasta mal vista. Sí, es verdad. De hecho, tengo un profesor muy querido mío, que es Antonio Dieguez, que es una eminencia en el campo de la filosofía de la ciencia, y él estuvo en Harvard durante una estancia de investigación y comenta que cuando estaba en la biblioteca de Harvard, él quería pedir un libro muy antiguo de Kant, y lo pidió al bibliotecario, y el bibliotecario le dijo, bueno, es que esto hay que pedirlo a nuestra base en Cambridge, tal, no sé qué, y después él se fue así como diciendo, no pasa nada, no lo busquéis, y el bibliotecario, preocupado, se fue hacia él y le dijo, oye, espera un par de días y te traemos el libro, ¿no? Entonces comparó precisamente ese trato con el de otros bibliotecarios de otros sitios, porque esto no parece normal, que alguien se preocupe por llevarte un libro, ¿no? Entonces, a mí me parece que el discurso contra los intelectuales ha proliferado, pero también es un poco lo que comenta este autor francés, que es Michel Houellebecq. Dice que
poniendo el caso de España en particular, dice que en España parece que la televisión es alérgica al intelectual, ¿no? En función de todo lo que muestra, que es prácticamente todo civilización del espectáculo, como hemos comentado alguna vez. Y a mí eso me entristece porque da la sensación que el intelectual, como dice Ortega, se tiene que esconder, como que en el momento en el que se da cuenta que el otro es distinto, tiene que dejar de mostrarse, tiene que medir los tiempos. Claro, tú eres mucho más joven que yo, pero yo recuerdo en la tele, cuando había 1 o 2 canales en este país, había... Yo a lo mejor tenía 8 o 9 años y había una tertulia con señores muy serios que se mordían la patilla de las gafas y decían cosas. O sea, quiero decir, podías de pronto ver un debate donde estaba Fernando Sánchez Dragó, donde estaba Fernando Arrabal, donde estaba, yo que sé, un director de cine como Carlos Saura, y juntos hablaban. Y era un programa de 3 horas. Mira, aquí está el programa, ¿os acordáis de este programa? La clave, de Balbín. Esto era, bueno, esto era normal, esto era un programa en prime time. Es una cosa absolutamente, ahora mismo, inconcebible. Impensable, claro. Es que una cuestión, esto lo comentaba yo hace poco con un colega de la carrera, que es curioso porque ahora mismo una persona, dicen que de media un joven está unas 3, 4 horas diarias con el teléfono, ¿no? Durante ese tiempo consume muchos vídeos de eso, de 5 o 10 segundos, ¿no? De media, y sin embargo pues una conferencia o este tipo de programas duran 3 horas. Entonces, durante esas 3 horas hoy en día se consume mucha más información, pero el pozo de esa información no llega ni por asomo al que podía llegar a dejar una conferencia de 3 horas o este tipo de programas, ¿no? Es decir, que la información y la figura del intelectual han sido filtradas por los tiempos y los modos de la infosfera. Es decir, las plataformas exigen una continuidad basada en cortes muy breves de tiempo, claro, y el influencer se ha adaptado. Entonces ahora incluso los políticos hacen mucho esto de, bueno, miran así a cámara y dicen, bueno, ¿sabéis lo que es el comunismo? Y te lo explico en un minuto, ¿no? Es decir, como si todo eso se pudiese hacer, ¿no? Pero eso también remite un poco a que no cala en la persona, y si cala, cala de una manera muy superficial. Claro. Pues el intelectual está cuestionado. A mí me gusta mucho la expresión de Ortega, lo han centrifugado, es que se han deshecho de él. Pero a lo mejor también el intelectual ha tenido cierta culpa, ¿no? Porque es verdad que a veces el intelectual ha pecado de estar en un púlpito o en un pedestal y hablaba allí desde cierta élite, y esto da rabia. Sí, no, ahí estoy de acuerdo. Aparte, Ortega lo dice cuando dice que la cultura de las ideas en muchas ocasiones ha abandonado el mundo de la vida. María Zambrano tiene un libro sobre Séneca, ¿no? y digamos, halaga a Séneca por ser un mediador entre el pensamiento y la vida. Entonces, en muchas ocasiones, el filósofo o el intelectual se ha abandonado por completo de la vida y ha pasado al mundo de las ideas, ¿no? La cuestión del lenguaje es una manera también de reconducirnos con las personas. Ahora bien, yo creo que tiene que haber un término medio entre el influencer, que para mí el influencer es una figura detestable. Sí. Yo creo que Dragó diría lo mismo, o Antonio Escotado, sí, porque el influencer generalmente pues tiene un sesgo que reproduce, y el intelectual lo que quiere es generar esa sensación de acercamiento al conocimiento, no solamente un posicionamiento. Vale. Bueno, estamos viendo a Fernando Sánchez Dragó, que también ha tenido programas en televisiones nacionales y autonómicas, muy intelectual. Estamos hablando de la figura del intelectual hoy en Llegó la Hora. He buscado intelectual en la RAE. Claro, dice perteneciente o relativo al entendimiento, espiritual o incorporal, pero me quedo con el tercero, dice dedicado preferentemente al cultivo de las ciencias y de las letras, porque te voy a preguntar qué es un intelectual. Y la Wikipedia dice al respecto de qué es un intelectual, dice intelectual o pensadora es la persona que se dedica al estudio y la reflexión crítica sobre la realidad y comunica sus ideas con la pretensión de influir en ella, alcanzando cierto estatus de autoridad ante la opinión pública. Esto dice la Wikipedia. ¿Tú qué crees que es un intelectual? Bueno, yo creo que la pretensión de copar atención es necesaria. Es decir, cuando yo vine aquí por primera vez, hice esta especie como de casting en directo, te comenté que mi intención era precisamente llevar la filosofía a los medios de comunicación y generar esa sensación de ser un referente en cuanto a opinión, aunque para los platónicos la opinión es como el grado más bajo de conocimiento, pero generar esa sensación de referencia, porque aunque lo quieran o no, las personas que atentan contra el intelectual o que es el público lego en general, sí, utilizan las herramientas generadas por los intelectuales, sean de un campo o de otro, ¿no? La cuestión está en cómo comprender su uso a la hora de aplicarlo. Entonces, yo, por ejemplo, soy consciente de que hay artículos que yo he escrito que no son legibles por muchas personas, es decir, que cualquier persona que no conozca el campo va a dejarlo a la primera, segunda página, ¿no? Entonces, esos artículos, aunque son desde un punto de vista cualitativo, pues han pasado una revisión por expertos y todo esto,
pero yo no siento que tengamos que seguir por esa vía. Es decir, si mi texto no lo puede entender una gran parte de la población, no me interesa. Claro, es que claro, estaba yo pensando en la figura del intelectual frente a la del divulgador. O sea, ¿cuántos profesores de universidad serán buenísimos en lo suyo, pero no terminan de trascender porque no saben transmitir? Y de pronto llega un tipo que a lo mejor sabe un poquito menos, pero es esa figura del divulgador. Estaba pensando yo ahora mismo en otro intelectual como podría ser Punset, ¿no? En el campo de la ciencia, ¿no? Pero él era un divulgador. Transmitía muy bien y nos llegaba a todos. Es verdad. Sí, porque hay una diferencia entre el divulgador también. Hay intelectuales que ven mal al divulgador también, porque es como el divulgar es hacia el vulgo, ¿no? Entonces hay una simplificación, en ocasiones una trivialización de la información, pero en muchas ocasiones es una labor conjunta de diseñar el conocimiento con el que operamos. El intelectual es necesario. Decía Ortega precisamente que el público lego normalmente pues toma las cosas según se le presentan, ¿no? Aceptan el fenómeno, pero el intelectual se cuestiona mucho las cosas. Entonces, lo importante es reivindicar esta presencia del intelectual, el científico, social o natural. Y por comentarte una cuestión, yo hace poco di una charla con políticos, no voy a decir quién exactamente, pero yo creo que es interesante que lo comentemos, porque me dijo, nosotros los políticos deberíamos acudir más a vosotros, que sois los que generáis y producís conocimiento, porque muchas veces me toca hablar de un tema y lo que hago es que lo busco en ChatGPT y cuando hago pues una charla o lo que sea lo leo, ¿no? Claro, me dijo eso y por un lado quería matarlo con mis propias manos porque admitir eso es un poco contraproducente, pero por otro lado es cierto que ahí reivindica la necesidad del intelectual para apoyar el establecimiento de ciertas ideas, ¿no? Ojalá prescindir del sesgo político que las orienta, porque eso es un poco lo que las vicia, ¿no? Pero el intelectual es necesario. El intelectual es necesario. Estamos hablando de los intelectuales. Sospecho que a lo mejor, cuidado, nos está quedando muy intelectual esta sección. Y no sé si es bueno eso. Hay que rebajarlo, ¿verdad? No lo sé, no lo sé. ¿Tú crees que nos está quedando muy intelectual y que deberíamos rebajar un poco el nivel? Bueno, sinceramente yo creo que no, ¿eh? Yo creo que ha quedado bastante liviano. Encima las imágenes, que hoy en día las imágenes al ser un recalco emocional mucho más llamativo, no es como un programa de radio. A lo mejor la radio también tiene un pozo diferente porque no hay una imagen intermediando entre el espectador y el que lo produce, ¿no? Pero para mí siempre es muy interesante esto de la dinámica, el empollón y la gente criticando el empollón. Esto es una cosa que han vivido muchos niños, muchas niñas, que se han reído de ellos pues porque estaban estudiando. Porque ¿no? era el listo. Porque era el listo. Y porque estudiaba. Exacto. Entonces es curioso que esto no solamente sea algo televisivo, sino también sociológico, ¿no? Y que se reproduce en diferentes etapas de nuestra vida y en diferentes escalas de la sociedad. Eso es lo que yo creo que debería desarrollar cierto pozo reflexivo en la gente, que le den una vuelta. Vale. Para terminar, ¿la gente debe ser más intelectual o está la cosa bien como está? Bueno, hoy en día dicen que... La gente somos todos, cuidado. La gente somos todos. Vale. Dicen que hoy en día que la gente lee un poco más, pero también depende de lo que se lea, ¿no? Es decir, a mí, por ejemplo, siempre me ha llamado la atención que la novela genere esa capacidad de recepción frente a lo mejor a un artículo académico-científico, que el artículo académico-científico en algunos momentos pues hay autores muy buenos que te plantan 2 o 3 herramientas y entonces empiezas a ver la sociedad de otra manera, empiezas a instrumentalizarlo, empiezas a verlo como lo que es, como un acto de performatividad. Para mí la sociedad pasa por la creación de conocimiento de los sistemas expertos y de los intelectuales. Entonces, bueno, sí puede que nos haya quedado un poco intelectual. Nos ha quedado un poco intelectual la sección, pero bueno, por otra parte, hacemos una sección con un filósofo, pues ya está. Luego hablaremos de Melody también, que somos capaces de una cosa y de la otra. Yo sostengo que se puede hacer una cosa y la otra. Sí. Y creo, además, y ya termina en mi reflexión final, que hay que subir un poquito el nivel. O sea, que quiero decir que, insisto, que cuando ha fallecido el Papa Francisco y nos hemos quedado con sus mensajes de calado, o cuando ha fallecido Pepe Mújica y nos hemos quedado con sus mensajes de calado, yo he visto que la gente los compartía en redes sociales, como compartían, yo qué sé, las fotos del bautizo de su hijo, con apego. Como diciendo, oye, mira esto, ¿no? Bueno, pues compartamos más ideas. Ahí lo dejo. Creo que nos va a ir mejor y creo que nos va a gustar más. No sé, ¿quieres decir algo más para terminar, querido Fernando? Fernando Simón. Fernando Simón Cano. Pues el 1 de julio doy una conferencia compartida con otros 3 artistas
y una de ellas es Clara Belén Gómez. Y vamos a hablar del arte y de la inteligencia artificial, los desafíos que plantea a nivel artístico, y va a ser en el Centro Cultural del Corte Inglés. Ya. El 1 de julio a eso de las 5:30, 6. Vale. Quien quiera pasarse. Estaba pensando y digo, joder, ¿cuántas veces te habrán hecho la broma de Fernando Simón y cuántas te habrán hecho la broma de Don Simón? Sí, es verdad. Bueno, durante un tiempo cuando murió este motorista, Simoncelli, Sí, también. Simón Cano es el filósofo de cabecera de Llegó la Hora y viene aquí y lo que hacemos, como veis, es charlar un rato, compartir ideas, filosofar, si es que existe este concepto. Simón, cuídate mucho, gracias. Muchas gracias a ti. Un placer. Y